Me preguntaron mucha gente que explicara la coyuntura de proyecto latinoamericano. El problema clave de América Latina es la falta de una élite nacional o imperial subjetiva y sin este aspecto fundamental no hay posibilidad de formar su propio centro geopolítico. Dio la casualidad de que los únicos representantes del modelo imperial en el siglo XX en el territorio de Iberoamérica eran los círculos gobernantes de Cuba. Incluso entonces era una subsidiaria de Proyecto Rojo con la influencia minoritaria del Vaticano. Realmente no hay una élite nacional ya que no existe un entendimiento conceptual. Una nación simplemente no se ha formado en el continente. ¿De qué clase de nación en América Latina podemos hablar en este momento con el ejemplo de fondo de Francia, Inglaterra o Alemania? Si ligeramente se debilita el control, todos los sustratos comienzan a entrar en conflicto entre sí y se separan en todos los sentidos de la palabra. Todo lo que nos queda es la élite comprador o comprador, es decir, protegidos de los jugadores externos, y la élite no nacional, latifundistas, oligarcas, narcotraficantes, etc. Y como se desprende de la matriz geoestratégica, tales élites solo pueden realizar su estrategia propia. Entonces surge la siguiente pregunta. Si no hay un centro de proyecto propio, ¿puede haber una agenda positiva para otros actores geopolíticos en la región? Solo para los Estados Unidos, ya que no existe una conexión económica, militar y psicohistórica suficiente del continente con ningún jugador geopolítico, con la excepción de Estados Unidos. Mientras que Europa fuera cristiana tuvo la oportunidad de luchar y proponerse, pero el satanismo ecológico liberal de derecha moderno lo hace inaceptable para Iberoamérica. Sin crear su propio núcleo que requiere un proyecto imperial de élite, Estados Unidos sigue siendo el central, digamos, más importante y natural y el único de atracción para ambas Américas. Por lo tanto, debido a la falta de la élite imperial y la imposibilidad de formar una élite nacional, América Latina perdió sus posibilidades de subjetividad actual, debilitándose década tras década, implementando estrategias cada vez más débiles. Todos los actores geopolíticos pierden a Estados Unidos en términos de lazos comerciales, económicos, militares y psicohistóricos con Iberoamérica, lo que permite a este último considerarlo como una zona de intereses individuales. La rotura de los estados-nación del mundo de Westfalia, el colapso del mundo en las panregiones, se está volviendo cada vez más obvio, pero en lugar de ser uno de los potenciales centros del poder, estoy obviamente hablando de América Latina, hay un vacío conceptual, no hay sentidos ni signos claros del comienzo del ensamblaje de un proyecto global. Cierto, muchos esperaban el liderazgo de Brasil como el estado más grande y económicamente más poderoso, profetizaban un papel central en la formación de una nueva macroregión compuesta por Iberoamérica y Sudáfrica. La realidad no confirma estas expectativas, pero América Latina tiene un proyecto geopolítico que no es visible aún, pero que existe. La región latinoamericana es en gran medida única en su unidad y diversidad. Por un lado, la unidad del lenguaje, la religión de la historia y por el otro, muchos elementos de las culturas nativas americanas, los estados nacionales y la búsqueda constante de identidad etnocultural. La población de Iberoamérica se caracteriza por un énfasis más fuerte y la complementación mutua de los tres elementos de autoidentificación: idioma, religión e historia. Desde los días de Simón Bolívar, América Latina se ha movido hacia una comunidad de pueblos, una síntesis mestiza en oposición a un crisol y multiculturalismo, una unificación con el espíritu de libertad, y la unificación de América Latina fue un prototipo de la unificación de todo el continente y de hecho toda la humanidad. América Latina tiene todas las oportunidades de levantar la bandera caída de los globalistas de izquierda, bolcheviques leninistas y trotskistas. El proyecto geopolítico liberal de izquierda fue fuertemente marginado y casi completamente destruido por las élites occidentales como proyecto de izquierda y también las élites soviéticas como proyecto liberal.
En el contexto del reformateo del mundo, la presión económica, ideológica y militar externa del mundo hegemónico está disminuyendo y la imagen de trotskismo en evolución con Ernesto Che Guevara en el estandarte puede liberarse nuevamente con nuevas fuerzas y también nuevos significados. Los intentos de crear un proyecto geopolítico en América Latina con una ideología diferente de la ideología liberal de izquierda están condenados al fracaso, ya que serán inorgánicos y también secundarios. Si nos fijamos en la historia de América Latina en el siglo pasado, fue un giro de la versión liberal de derecha a la conservadora de izquierda, y ni uno ni otro condujeron al éxito sin convertirse en modelos propios para la mayoría de la población. Los intentos de formar un proyecto conservador de derecha conducirán a la dependencia del Vaticano, es decir, de las élites continentales de Europa, que claramente no es la imagen del futuro para un proyecto geopolítico independiente. La apariencia final y la subjetividad de la élite del futuro proyecto globalista de izquierda latinoamericano solo se producirá después del estallido de la guerra civil en los Estados Unidos, cuando una parte significativa de los liberales huirán del país. Será un movimiento desde abajo, es decir, desde las bases, verdaderamente izquierdista, pero que posee los recursos militares, financieros e ideológicos necesarios para la victoria en la lucha interna. Los globalistas de izquierda no necesitarán hacerse con el poder en los estados-nación y unirlos, sino crearán un modelo absolutamente nuevo de Estado, es decir, un metaestado fuera de las estructuras oficiales, desviando recursos a sus propios circuitos, convirtiendo efectivamente las instituciones estatales existentes con sus instituciones obsoletas en contornos vacíos e impotentes. Sí, habrá un cambio en el poder real, los nombres, la propiedad, las fronteras, solo que las autoridades oficiales no se darán cuenta de inmediato de lo que acaba de suceder. La base de meta-estado global, las instituciones sociales, la economía de bien común serán basados en tecnologías blockchain de un tipo de organización completamente nuevo. En el sistema descrito no hay financistas y no hay un solo centro, pero lo que se estesa es el futuro de los globalistas de izquierda, no de globalistas de derecha. La base de la globalización será la confianza de que puede comprar todo y siempre, y una organización abierta lo proporcionará. Por cierto, los globalistas de izquierda serán liberales precisamente en el sentido voltairiano, lo que será un atractivo muy fuerte para todo el mundo. Pregunta: ¿cuál sería la estrategia de América Latina? Paso 1. Enfrentar cualquier iniciativa unificadora y o la aparición de líderes políticos fuertes de los países de Iberoamérica. Problemas financieros, protestas crecientes, disturbios, movimiento partidista, empeoramiento de la situación delictiva, exterminio físico de individuos, etc. Paso 2. Después del estallido de la guerra civil estadounidense, el colapso de la condición de Estado en varios países europeos, la organización del reasentamiento y fuga de globalistas de tendencias izquierdistas hacia América Latina, evacuación de servicios de inteligencia, es decir, de internacional nazi, y elementos de Silicon Valley también hacia América Latina. Paso 3. Debilitar activamente el trabajo de las instituciones estatales en todo el continente. El desplazamiento y la situación de las estructuras e instituciones estatales oficiales de la vida de la mayoría de la población. Transferencia de casi todos los flujos financieros del continente a estructuras de la red. Si no hay flujos financieros, no hay impuestos y no hay poder estatal. La captura y posterior abolición casi completa de los órganos debilitados de los estados tradicionales por las estructuras de tecnología blockchain. Abolición porque simplemente están desactualizados y ya no son necesarios. La formación de las Fuerzas Armadas Unidas multinacionales para contrarrestar otros proyectos globales y defenderse de ellos. Soporte y el desarrollo de tecnologías del sexto y séptimo desarrollo tecnológico, es decir, en Big Nano Bioinfocogno, física cuántica y también el mundo posttecnológico.
Si se crea un proyecto de izquierda globalista, su importancia, influencia y fuerza en el mundo será significativa y el atractivo para la población es muy alta, ya que su principal recurso de lucha se encuentra en el campo de psicohistoria, en frente principal de la nueva era. A diferencia de muchos otros proyectos, los globalistas de izquierda están mirando hacia el futuro, creando una parte orgánica del sexto desarrollo tecnológico, la economía transindustrial. El punto quizás más débil de la estrategia es una combinación compleja de múltiples vías en las etapas iniciales, incluso antes de la aparición del sujeto. En este periodo, las acciones externas pueden destruir la posibilidad misma de la aparición de este jugador geopolítico, privando a la humanidad de un escenario de desarrollo muy importante. Por lo tanto, el proyecto geopolítico de América Latina puede ser muy interesante y prometedor, solo la ventana de oportunidad para su formación y desarrollo es muy limitado, no más de 10 o 15 años, hasta que Estados Unidos regrese a la mesa del juego global después de la finalización de su guerra civil.